casos de coronavirus en nuestro país y queremos de alguna manera, Tomás, primero agradeciéndote, digo, por permitirnos entrar a tu casa, contactar con vos, conocer un poco parte de tu testimonio y cómo se dio todo este proceso. Arrancar preguntándote cómo te sentís ahora, qué tan recuperado verdaderamente te sentís. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, probando el audio, no sé si me copian bien. Perfecto, Tomás, perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias, Santiago, y a la teleaudiencia. Bienvenido a mi casa, Gracias, virtualmente, señor. lastimosamente. No, me siento como me sentí el primer día. Debo agradecer, no sé si a la alimentación, al deporte, a la familia, a muchas cosas seguramente. La verdad que yo tuve un solo síntoma, ¿verdad? Una sola alarma, que fue la que hizo que yo, digamos, le tome las medidas y me haga el test, ¿verdad? Eso fue más o menos el 31 de marzo, Sí. ¿verdad? Que un día amanecí con un resfriado súper liviano, es decir, diría que podría ser algún cambio de temperatura nada más, pero en el momento del desayuno, ¿verdad? No olía el café, no se le sentía el gusto a las comidas que estaba ingiriendo en el desayuno, no le hice caso, ¿verdad? Porque pensé que era algo temporal, algo de un simple resfrío. Al mediodía para el almuerzo el mismo problema, y ahí, bueno, nos ponemos en contacto con gente conocida, médicos conocidos, y nos aseguran hacernos el test. Me fui, me hice el test y salió positivo, efectivamente. El único síntoma que tuve, ¿verdad? Después tuve una vida totalmente normal, un hambre normal, sueño normal, deporte casi todos los días, algunos días muy intensos, otros días un poco más tranquilo, y nada más. Tomás, A Dios gracias, fue el único síntoma. para ir un poco antes de ese 31 de marzo, porque es muy importante esa fecha en lo que estás narrando y sobre todo después voy a ahondar en el tema del haber perdido el sentido del olfato, que es también un elemento interesante. Antes del 31 de marzo, ¿habías viajado, volviste del exterior, tuviste contacto con alguna persona que se había contagiado? ¿Cómo se dio ese contagio retrocediendo de aquel 31? Ok, perfecto. Bueno, hay una historia ahí muy fantástica, ¿verdad? Yo estuve en Madrid por razones laborales. Viajo a Madrid cada 6 meses, y en uno de los viajes que me tocó en el mes de marzo, yo y otros colegas vamos a Madrid, ¿verdad? Eso fue más o menos entre el 10 y el 12 de marzo lo que estoy contando, ¿verdad? Sí. En ese momento seguíamos las noticias con las diferencias horarias, pero seguíamos las noticias acá en Paraguay, donde empezaban a hablar de cierre de fronteras, de cierre de, por supuesto, aeropuertos, etcétera, etcétera. Y allá que nosotros estábamos en un país donde ya tenían muchos más casos confirmados, no hacían nada, digamos, los restaurantes llenos, shopping lleno, movilidad normal. Nosotros nos movíamos normalmente. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Se me ocurre un día ir a hacer ejercicio físico a una ciudad muy cercana a Madrid que se llama Torrejón. Sí. Cuando llego a Torrejón, pues he ido varias veces, cuando llego a Torrejón, la ciudad estaba vacía, la ciudad estaba sin vida. Era un día a las 3 de la tarde, donde es una ciudad importante, grande, linda, tiene parques muy lindos, ¿verdad? Sí. Donde mucha gente hace actividad física. Y bueno, cuando le encontré a alguien a preguntarle de qué se trata, qué pasa, y me dicen que ese es el epicentro, de acá empezó todo, ¿verdad? Y que esta ciudad está aislada o está en cuarentena. Vaya, yo corrí una hora sin problema, volví al hotel donde me hospedé, por supuesto, con recomendaciones de un chofer de Uber, ¿verdad? Perdón, la marca, pero no importa. Sí. Me desinfecté, hice todo lo que tenía que hacer, le comenté a mis colegas y estábamos muy confundidos. Quiero llevar un poco el tema a esa fecha, ¿verdad? Porque Claro. nosotros estábamos muy confundidos porque, por un lado, te decían que no era, digamos, un virus muy peligroso, pero aparecía un médico vestido de astronauta atendiendo a pacientes que no eran peligrosos. Claro. Entonces no entendíamos. Y Sí. Paraguay tomando medidas extremas en las cuales yo nunca la había visto tomar, y no sabíamos cómo venía la mano, O ¿verdad? sea, si Entonces vos estabas empezamos a tomar. desconcertado, Tomás, era porque vos estabas en el país, en el lugar que era el epicentro supuestamente del coronavirus, en Torrejón, haciendo ejercicios,
y sin embargo lo que veías era que en Paraguay había medidas que no existían en España. Exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces, comunicándonos con la familia, con gente del trabajo, con amigos, y estábamos un poco confundidos, no sabíamos cuál era la verdad del tema ahí, ¿verdad? La empresa por la cual yo trabajo, que se ha comportado de manera extraordinaria con todos nosotros, debo decirlo, se empezó a adelantar a los hechos y empezó a modificar los pasajes de regreso, Sí. ¿verdad? Y a modificar algunas cosas que teníamos que hacer allá, la empezó a cancelar para que nosotros vamos a regresar lo antes posible. En ese momento, estoy hablando ya del 12-13 de marzo, en ese momento ya se hablaba en Madrid del posible cierre del aeropuerto de Barajas. ¿Verdad? Regresamos finalmente unos días antes, regresamos a Asunción el día 14 de marzo a la tarde. En las esperas en los aeropuertos, especialmente en Montevideo, nos asesoramos un poco más. La empresa por la cual trabajo nos condiciona a cuarentena a todos los que estuvimos en España, porque el tema era complicado. Seguíamos confundidos, sí. pero Tomás, ok, acatemos esa orden y hagamos la cuarentena. Tomás, te quiero pedir un minuto. Días después, el gobierno, Tomás, digámosle también... Te quiero pedir un minuto porque en este momento el ministro Mazzoleni acaba de lanzar en su cuenta de Twitter la actualización diciendo, Luis, que hay 414 muestras de coronavirus. La mayor hasta este momento. 5 dieron positivo. 4 están relacionados a casos confirmados y 1 sin nexo. Lamento informar un deceso, dice el ministro Mazzoleni. 6 internados, el resto en aislamiento domiciliario. 9 recuperados, sumando así 62. Un total de 213 confirmados. Y retomo esto, un deceso que se dio el día de hoy, que está informando el ministro Mazzoleni. Lo que me deja un poco descolocado es que en los últimos días no teníamos ni una sola persona en terapia intensiva, lo que significa que la persona que falleció estaba fuera de terapia. El último reporte, hay que verlo nada más, sí, tanto de ayer como de antes de ayer, nos mostraba que no teníamos a ni una sola persona en terapia intensiva, que sí teníamos internados, pero ahora el ministro Mazzoleni a través de su cuenta de Twitter dice que lamenta informar un deceso. Un dato no menor sobre el que hay que hurgar para saber qué fue lo que pasó y por qué llegó esta persona a un caso de muerte sin haber estado en una unidad de terapia intensiva. Vamos a seguramente profundizar con las autoridades de salud también este tema, pero 414 muestras. La mayor cantidad de muestras, ¿eh? Efectivamente. 5 de ellas dieron resultado positivo y un total de 62 recuperados. Dato importante también porque el último dato era de 53 personas que estaban recuperadas, ahora ya son 62. Y 6 internados, esto hay que comparar con el dato de ayer, si mal no recuerdo, eran 7, por ende una de las personas que estaba internada probablemente sea la persona que falleció. Ayer teníamos 10 internados. 10 internados. 10 internados teníamos. Ok. Ayer. Y hoy 6 son los internados, pero hay que precisar un poco ese dato ya seguramente con las autoridades de salud. La mayor muestra hasta este momento, 414 muestras tomadas por el Ministerio de Salud. Bueno, y justamente decimos 62 recuperados, uno de ellos es Tomás, el que está con nosotros y nos está contando su testimonio. Decía Tomás, y ya tu retorno a Paraguay, con todas las medidas de seguridad previstas, pero el 31 de marzo, sin haber presentado ningún otro síntoma, salta la primera señal de alarma y perdés el sentido olfato, decís. Solamente eso, ¿verdad? Y para corregir un poquito, y discúlpeme que me meta, ahí dice, donde dice yo volví del coronavirus, no es tan así, o sea, yo creo que el coronavirus nunca entró en mí, o sea, por los síntomas que yo tuve fueron muy leves, ¿verdad? Lo digo con todo respeto al director que puso eso. Nada, solamente eso, y me hice el test, ¿verdad? Y ahí tengo que hacer también otra acotación y un agradecimiento muy importante al servicio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que se ha aportado de mil maravillas
desde el día, digamos, el minuto 1 que yo me fui a tomar la muestra, desde que me dieron el positivo, me llamaron, me siguieron por correo, me siguieron por una aplicación que quienes tienen positivo le da el gobierno, tenés que reportarte todos los días. Sí. La verdad que espectacular, ¿verdad? Espectacular, agradecer, reconocer. Y otra cosa muy importante que quiero que la gente, porque veo que hay mucha, no sé si psicosis es la palabra porque es muy grave, porque hay mucha confusión, Sí. ¿verdad? Muchísimos de nosotros podemos ser portadores en este mismo instante, ¿verdad? Y no tenemos síntomas. Claro. Dale positivo, no hay nada grave. O sea, hay que controlar mucho la mente, mucho la cabeza, ¿verdad? Hay que ser bastante paciente, llevar la vida lo más normal posible dentro de lo que sepa, dentro de lo que es la cuarentena. Claro, en ese sentido, Tomás, para entender un poco dentro de la cuarentena, porque llevar una vida normal es muy distinta a la normalidad que conocíamos probablemente, y ahí es donde quiero hurgar en tu día a día. ¿Cómo fue tu aislamiento? Porque sí, lo que tiene el coronavirus es que el nivel de contagio puede ser muy alto si uno no toma las medidas de limpieza, de prevención. ¿Cómo era la alimentación? ¿Estabas encerrado en algún lugar, aislado en algún lugar? ¿Qué hacían con la ropa que vos utilizabas? ¿Cómo fue tu caso? Mi caso es muy particular también en ese sentido. Nosotros en, digámosle, coordinación con la familia antes de mi arribo a Asunción, antes de entrar a la casa, bueno, ¿qué hacemos? Me aíslo yo, se aíslan ustedes, o sea, ustedes se van, me voy yo para otro lado. No sabíamos muy bien qué medidas tomar, nos hicimos asesorar por médicos conocidos, o sea, y nos dijeron, tomen las medidas que hay que tomar, lávense las manos, no compartan cubiertos, no compartan en lo posible habitación, ¿verdad? No compartan, perdón, utensilios. no compartan tereré, no compartan tereré, etcétera, etcétera, ¿verdad? Realmente muchísimas de esas cosas no las hicimos, pero no por rebeldes o simplemente porque se nos escaparon, porque el día a día nos llevó a darnos un abrazo, un beso, se me escapó un tereré que agarró mi hija, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Nada más, ¿verdad? Nada más que eso. Fue una desatención nuestra, pero nada grave. Pero en tu caso, podemos decir hoy, Tomás, estás 100% recuperado, ¿crees? De hecho, yo nunca me sentí con el coronavirus. Eso es muy importante también dejar claro, ¿verdad? Pero ya los dos test te dieron negativo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí también va un poco lo que va el ministerio. El ministerio, cuando te va haciendo el seguimiento a través de una aplicación y llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, al cerrarse la cuarentena, ¿verdad? Al terminar la cuarentena, te llaman, viene un vehículo, ¿verdad? Muy bien equipado, muy bien, digamos, le ha acondicionado también la protección personal, y te hacen una primera muestra buscando el negativo, claro, que sería lo ideal, ¿verdad? Sale el primer negativo, a los 2 días, si no mal recuerdo, vienen otros, ¿verdad? Otros profesionales a buscar el segundo negativo para que me den el alta finalmente y yo pueda, digámosle, ser uno de los beneficiarios con el alta, ¿verdad? Claro. Y poder circular con un poquito más de libertad. Sí. De todas maneras, igual, mi vehículo es impar, yo salgo los días que corresponde, igual salgo con mascarilla y qué sé yo, tapabocas, perdón, por las dudas, ¿verdad? Y tomo los cuidados necesarios al ingresar de nuevo a mi casa. Desinfección del zapato, de ropa, etcétera, etcétera. Sí, señor. Tomás, te agradezco mucho, un abrazo y pronta reactivación de actividades.